Aleluya, aleluya, Señor Dios eterno, alegres te cantamos, a ti nuestra alabanza. A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en su casa de Mateo, en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio. Un publicano era prácticamente un enemigo para los hermanos judíos. Vale la pena aquí recordar que el imperio romano está sobre el pueblo judío en este momento y le toca recoger los impuestos al imperio romano, que ha tasado a las diferentes comunidades. Y entonces, ¿cuál era la forma? Bueno, la forma era muy sencilla, digo yo sencilla, ya que contrataba de los mismos hermanos judíos, contrataba personas que pudieran encargarse de eso. Y es muy curioso porque cuando uno lee un poquito sobre los publicanos, verán que no tenían sueldo. Lo que hacían era que, por ejemplo, el Imperio Romano dividía un sector y decía: bueno, a usted le va a tocar recoger los impuestos de esta zona, le toca recoger los impuestos de Atillo 3. Y de esta zona usted le va a entregar al gobierno central 100,000 colones. Le vamos a dar a usted soldados romanos para que usted tenga autoridad de parte del imperio y para que se pueda defender. Entonces, esa persona era encargada de los impuestos y de ahí cobraba su sueldo, cobraba lo que él quisiera. Tenía el apoyo del imperio y entonces en su momento llegaba y pagaba, tal vez recogía 1,000,000 de colones y lo que tenía que pagar el imperio era 100,000 colones y el resto se lo dejaba, con la gran ayuda de tener los guardas, de tener la guardia romana a su favor. Por eso Mateo era odiado, los publicanos eran odiados, no eran queridos, parece que con justas, entre comillas, razones. Se volvían opresores, eran los que vivían ahí en el mismo barrio y de pronto se volvían enemigos porque cuántas veces tuvieron que meter a la cárcel a las personas porque no pagaban los impuestos. Entonces, de esta fiesta de Mateo a mí me surgen varias cosas. La primera que me surge, vamos a ver en qué orden lo digo. Bueno, pero la primera que me surge es la mirada de Jesús. Recuerden que estamos leyendo el Evangelio de Mateo y estamos oyendo la vocación de Mateo. A mí me llama la atención que Mateo, de su propia vocación, solo dice que estaba sentado a la mesa de los impuestos. Jesús pasó, lo vio y le dijo: sígueme, y él se levantó y se fue. Luego cuenta un poquito más, pero a diferencia de Pablo, que Pablo sí se extiende en cómo fue su encuentro con el Señor y nos cuenta detalles y las escamas, y Lucas, que él le había contado a Lucas no nos cuenta. Mateo dice: estaba sentado a la mesa, pasó el Señor, me vio, no lo habla en primera persona sino en tercera, se levantó y se fue. Dice: ve al venerable la mirada de Jesús. Cualquiera había pasado por allí y había visto un pecador. Jesús pasó por allí y vio a un hombre que necesitaba de la misericordia de Dios. La mirada de Jesús,
Mira, fue mi alma mirada, que no ve hacia afuera, sino de adentro. Ya lo había dicho el Antiguo Testamento, que Dios no ve las apariencias, sino que ve el corazón. Esa mirada de Jesús. No solo ver a los demás con la mirada de Jesús, a veces hay que verse uno con la mirada de Jesús. A veces ponerme en oración y cuando estoy orando decir, Señor, ¿cómo me ves vos? Porque yo me veo así. Y dependiendo de mi estado de ánimo, pues hay algunos días que me veo más bien, más motivado, más animado y tal vez otros días más triste, más pecador. Y entonces el texto es no tanto cómo me miro yo, sino, Señor, ¿cómo me miras tú? Tu mirada que es diferente a la mía. Porque uno tiende a intentar mirarse con la mirada de Jesús, que es una mirada de misericordia. Tal vez aprende a mirar las otras cosas con la mirada de la misericordia también, que bien nos hace falta, que tanto nos hace falta ahora en estos momentos. El segundo detalle que yo veo aquí es que el Evangelio habla de dos mesas. Yo no sé si puso atención. La primera dice, la mesa, dice, sentado a su mesa de recaudador de impuestos. Hay una película, yo no sé si era El Rey León, no, ¿cómo se llama? La Bella y la Bestia, donde el candelabro hablaba y hablaba el reloj y hablaba no sé qué, ¿verdad? A mí me gustaría como agarrar a la mesa y preguntarle, ¿usted qué? Cuéntenos, que la mesa nos diga, yo aquí vi llorar a viudas, donde Mateo los metía a la cárcel. Yo aquí vi aquí cómo se sentó el diablo y le empezó a hablar a Mateo que extorsionara, que se aprovechara, que cobrara de más, como entrevistar un poquito a la mesa, a esa mesa en la cual Mateo estaba sentado, digámoslo así, con el pecado, con el mal, con el diablo. Pero fíjense que si ustedes siguen leyendo, en el versículo me parece que 10, dice, después cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, a otra mesa, ya no es la mesa de los recaudar impuestos, ahora la mesa de la comida, ya no es el diablo el que está sentado a la mesa, ahora es Jesús el que está sentado a la mesa. Y vean qué maravilloso, vea el venerable dice que Jesús llamando a un pecador, con él abrió la puerta a otros, porque dice, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús. Qué bello es cuando Mateo tiene ese encuentro con Jesús y encuentra esa alegría, que cuando nos cuenta Saqueo, y entonces llama a otros, invita a sus amigos, quizá a los que se habían encontrado muchas veces para hacer maldades, para planear cuántos vas a cobrar de más, cómo vamos a hacer, pidamos más soldados y demás. Ahora están Mateo invitándolos, porque está en la casa de Mateo, para que ellos también tengan encuentro. Que esto, cuando uno, digamos, lo ve, cuando alguien tiene un encuentro fuerte con Jesús, también quiere que las personas que están cerca lo tengan con Jesús también, que perciban el mismo Jesús, la intensidad del encuentro también, y Mateo lo tiene aquí. La otra cosa y la más maravillosa para mí es un poco que tal vez no está reflejado en este texto, pero sí en Jesús. ¿Y cuál es? La diversidad de las personas que llama a Jesús. Yo aquí lo he dicho en otras ocasiones y lo quiero repetir. Entre los 12 que Jesús llamó, es decir, los más cercanos, estaba Judas y Simón, no Simón Pedro, sino el otro Simón. Por lo menos de estos dos apóstoles sabemos que venían de un grupo que era contrario a todo lo del imperio romano, pero contrario con mucha fuerza y mucha violencia. De hecho, vemos cómo Judas, digamos, no le entiende a Jesús, cómo es que hay que ponerle otra mejilla, si lo que ocupamos es matar a toda esta gente que nos está oprimiendo, esa decepción que Judas se fue haciendo en el corazón, que ya hemos hablado en otra ocasión. Lo que quiero decir aquí es que dentro de los 12 había gente que era contraria al imperio romano y que era contrario a todo lo que tenga que ver con el imperio romano. Tal vez quiero ser más claro, pónganse a pensar cuando estaba Jesús con Simón, ¿cómo se llama? Y con Judas, y entonces llega Jesús ahora y dice, bueno, les quiero presentar a Mateo, ahora Mateo va a ser del grupo de los 12. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan la mirada de Judas, la de Simón, diciendo,
¿Cómo de los 12? Si este es un gran pecador, este trabaja para el imperio, ¿cómo el maestro va a aceptar a alguien de esta clase en este grupo que somos nosotros? Yo me imagino cuánto le costó, tal vez en los momentos de estar sentados juntos, seguramente se sentaban muy lejos, no sé, inventando yo, pero ¿por qué lo quiero resaltar? Porque Mateo es el evangelista de la iglesia, el evangelista eclesial, es el evangelista de los discursos, de las palabras. Y qué importante es entender que si nosotros queremos crecer como iglesia, tenemos que crecer como iglesia de gente que tal vez no está en la misma sintonía, ¿cómo decirlo? Que tenga la misma visión, que tenga la misma visión de lo pastoral, la misma visión de lo litúrgico, la misma visión de lo catequético, y que tenemos que formar iglesia. Yo estoy sumamente sorprendido, pero sumamente sorprendido porque yo me considero un cura, un sacerdote actualizado, no moderno. Es decir, digamos, yo tengo mi cuenta de Facebook, de YouTube, de Instagram, aunque nunca creo que vaya a ser, tengo de TikTok, de estas cosas de redes sociales. Yo me considero un sacerdote, digamos, actualizado. Hay cosas que me hablan y no entiendo, pero... Y es nuevísimo para mí, de verdad que es muy nuevo, ver cómo uno se hiere en redes sociales. A propósito del domingo, yo puse un comentario, yo estoy, digamos, sorprendido, no herido ni nada sorprendido, cómo de un comentario la gente ha sacado ideas y cosas y ha sacado concepciones, ¿verdad? Que yo ponga que estoy preocupado y triste porque la gente no viene a misa, cómo la gente se aventura a decir que yo soy un platero, cómo se aventura a decir que, que soy un coercitivo, no sé, digamos, ni siquiera quiero gastar tiempo en eso. Lo que quiero decir es que a mí me maravilla, me impresiona cómo somos incapaces de soportar a la gente que piensa diferente. Tanto que si alguien piensa diferente que mí, tengo que atacarlo, y tengo que herirlo, y tengo que denigrarlo, y tengo que decir cosas. No, ¿por qué? Yo como Toto, tengo posturas litúrgicas que no tienen otros hermanos sacerdotes, y otros hermanos sacerdotes tienen otras. Y no por eso a mí me hace mejor cura, ni a él peor cura, simplemente que tenemos que estar en una iglesia donde hay diferentes formas de hacer las cosas y diferentes énfasis que se tienen, por dicha. Verá que, bueno, ahora lo van a ver, ya lo vieron, este altar está muy bello por las flores, porque hay diversidad de colores. La diversidad, San Agustín dice que la iglesia es como un jardín de muchas flores, donde todas las flores son distintas y todos aportan belleza. Mateo entendió esto, porque él mismo lo experimentó, le tocó llegar a una iglesia pequeñita de 12, donde había diversidad. ¿Cuántas conversaciones habrá tenido que tener Jesús y enfrentar a Mateo y decirle, ve a Judas, por favor, Mateo, por favor, acéptense, perdónense, recíbanse, ¿verdad? Una vez leí de un escritor espiritual que dice que no solo se trata de aceptar a Jesús, sino aceptar a los que Jesús ha aceptado también. Y esto es lo que está hablando Mateo. Estas dos mesas, la mesa donde se sentó el diablo, que era la mesa del recaudador, y ahora es la mesa donde se sentó Jesús, y han venido todos los pecadores allí, ¿verdad? Para, ¿cómo se llama? Para celebrar con Jesús el encuentro. Este encuentro que ha traído a otros, ¿verdad? Al fin y al cabo hay una gran verdad. Jesús no venía por los sanos, sino venía por los enfermos, y Mateo se reconoce a sí mismo como un enfermo. Y todos los que estamos enfermos de diferentes enfermedades, otra vez, ¿cuántas veces habrá que repetirlo para recordar? El que alguien peque diferente que yo no me hace a mí mejor persona. Así, si vamos a un hospital, hay quien está en oncología porque tiene cáncer, hay unos que están en ortopedia porque tienen una fractura, hay unos que están en la parte de gastritis, las partes estomacales, habrá otros que están en maternidad, pero todos necesitamos del médico. Por eso Mateo nos recuerda en el evangelio de la iglesia, digamos, en el texto de la iglesia, lo importante que es
formar comunidad con los que son diferentes y piensan diferentes y actúan diferentes. No hay que atacarlos. Podemos expresar una idea, mira, yo no estoy de acuerdo, no me parece. Listo, ¿y por qué tenemos que atacarnos? ¿Por qué? Estamos en una comunidad, por lo menos aquí en Atillo, donde vivimos muy hacinados, ¿verdad? Por la forma en que creció esta población. Y es muy común que rapidito nos ataquemos, nos digamos, respondamos con violencia, con enojo. ¿Por qué? ¿Verdad? Tratemos que como Mateo invitar a Jesús a nuestra mesa y no al diablo como en la mesa del impuesto donde estaba sentado el diablo con Mateo, sino en esta mesa, en la mesa de los pecadores, en la mesa de los enfermos, en la mesa de los que necesitan el médico que es Cristo, en la mesa de esa mesa del altar que es la que vamos a celebrar ahora. Yo quiero que le demos gracias a Dios por el evangelista Mateo. Y si usted hoy de pronto siente alguna enfermedad, no tenga miedo. Aquí está Jesús, el médico, el Señor. Fíjese que Jesús lo dice con toda claridad. Lo que quiero es misericordia, lo que quiero es que podamos ser misericordiosos unos con otros y sobre todo lo que quiero es darle misericordia. Quisiera que hoy oráramos por el Papa Francisco. Su lema episcopal y su lema de papado justamente está basado en esto, porque une la elección con la misericordia. Miserando et eligiendo, porque tuvo misericordia lo eligió. Digamos la traducción un poco de latín, eso. Siempre la misericordia de Dios que sea el puente, que sea la puerta donde nosotros podamos ir al encuentro de los otros. Pidámosle a San Mateo que interceda por cada uno de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.